Muy buenas, sean todos bienvenidos. Mi nombre es María José Herrera y junto a mi compañera Anet Viloria, el día de hoy les venimos a hablar sobre el siguiente caso clínico cuya enfermedad principal es la hemorragia subaracnoidea. Comencemos. Como objetivo general tenemos describir las bases clínicas del manejo neurointensivo de la hemorragia subaracnoidea desde su fisiopatología hasta su enfoque en la unidad de cuidados intensivos. Como objetivos específicos tenemos describir en qué consiste la fisiopatología de la hemorragia subaracnoidea, analizar el manejo neurointensivo que conlleva esta afección, identificar los principales signos y síntomas de esta enfermedad, conocer el manejo de los pacientes que presentan la enfermedad en la unidad de cuidados intensivos. Para la introducción es importante destacar que la hemorragia subaracnoidea es una enfermedad cerebrovascular que constituye un desafío diagnóstico hoy en día, ya que esta implica intervenciones complejas y sofisticadas. Actualmente han surgido grandes avances realizados en los métodos diagnósticos, las terapias quirúrgicas, los procederes intervencionistas y los cuidados médicos. Pero este ictus sigue teniendo un impacto significativo en la morbilidad y mortalidad de los pacientes. En la siguiente revisión se hace una selección de los aspectos más importantes y relevantes referentes a la fisiopatología, el diagnóstico, el tratamiento, las complicaciones y el manejo de la hemorragia subaracnoidea. Fisiopatología. La hemorragia subaracnoidea hace referencia a la extravasación de sangre hacia los espacios subaracnoideos, es decir, un espacio continuo entre los compartimientos supratentorial e infratentorial. Usualmente existe una elevada concentración de los productos de la sangre alrededor del origen de la hemorragia, pero la hemorragia subaracnoidea originada de una fuente local tiende a ser difusa y llega a extenderse a los componentes del espacio subaracnoideo. La hemorragia también puede afectar a las estructuras del parénquima cerebral y al sistema ventricular adyacente. Al ocurrir la hemorragia se eleva la presión intracraneal y como consecuencia disminuye de forma aguda la presión de perfusión cerebral. La hipoperfusión produce isquemia cerebral aguda y pérdida de la conciencia. El fallecimiento durante esta fase aguda se ha explicado por la destrucción neural directa por la fuerza de la sangre extravasada. Isquemia cerebral secundaria, elevación aguda de la presión intracraneal y muerte súbita atribuida a arritmias ventriculares mediadas por el sistema simpático. Los productos de la ruptura de los eritrocitos activan los procesos inflamatorios y así afectan los leptomeninges, los vasos del círculo arterial de Willis y los vasos pequeños dentro del espacio subvial. Estos procesos inflamatorios son complejos y luego de varios días intervienen en la producción de la isquemia cerebral tardía. Usualmente la hemorragia subaracnoidea se le asocia una disminución del flujo sanguíneo cerebral y del ritmo metabólico cerebral. El grado de disfunción se correlaciona con el estado neurológico. La combinación de un cambio en la curva de autorregulación cerebral y a la derecha y vasoespasmo cerebral probablemente causa los déficits isquémicos cerebrales. Debemos conocer lo que es un aneurisma cerebral. Este se forma dentro de las paredes de una arteria en el cerebro debido a una debilidad en los vasos sanguíneos. Con el tiempo, el área débil de la arteria se vuelve más delgada y sobresale debido al flujo sanguíneo y un golpeteo contra la pared de los vasos. Conforme pasa el tiempo y la arteria abultada se vuelve más delgada, el aneurisma se puede romper causando un sangrado en el cerebro. La causa más frecuente de la hemorragia subaracnoidea es la ruptura espontánea de estos aneurismas intracraneales, que suelen ser asintomáticos antes del sangrado, que se distribuyen en las grandes arterias, la mayoría en la circulación anterior, representando de un 80 al 90%. Comúnmente en la unión de la arteria carótida interna con la arteria comunicante posterior, en la arteria comunicante anterior y en la trifurcación de la arteria cerebral media. Del 10 al 20% restante se ubica en la circulación posterior, principalmente en la bifurcación de la arteria basilar. Del 10 al 20% de los casos se encuentran múltiples aneurismas.
El desarrollo de este tipo de patología es más frecuente en los vasos intracranianos que en los extracranianos, pues en los primeros la túnica media se encuentra adelgazada y no existe lámina elástica externa. Los factores de riesgo genéticos son fundamentales, pero existen otros factores que pueden influir, como por ejemplo el tabaquismo, la hipertensión arterial, el déficit de estrógenos, el enolismo, coartación de aorta, entre otros. Cuando se produce ruptura aneurismática, irrumpe sangre a presión arterial en el espacio subaracnoideo y provoca un aumento brusco de la presión intracraniana, que tiende a igualar a la presión arterial media, con la consiguiente caída de la presión de perfusión cerebral, que en ocasiones puede llegar a cero. En lo referente a los síntomas de la hemorragia subaracnoidea, la cefalea es el síntoma más frecuente. Es de inicio brusco, intenso e inusual. Por lo regular se acompaña de náuseas y vómito y puede ser localizada o generalizada. En lo referente a los datos del paciente tenemos que es una paciente femenina de 74 años de edad, soltera, de ocupación oficios varios, residente de la ciudad de Montería, más específicamente del barrio Pastrana Borrero, de un peso de 78 kilogramos con estatura de 166 centímetros. La fecha y hora de ingreso fueron el 19 de octubre del presente año a las 9:16 de la noche. Los signos vitales al ingreso fueron frecuencia cardíaca de 84 latidos por minuto, la presión diastólica de 78 milímetros de mercurio, la presión sistólica de 185 milímetros de mercurio, la frecuencia respiratoria de 85 por minuto y la temperatura de 36,6 grados centígrados. Siguiendo con lo que son los antecedentes generales de esta paciente, hay que resaltar los antecedentes patológicos, como por ejemplo una hipertensión arterial, un infarto agudo a miocardio hace 7 años con cateterismo con colocación de un stent en la arteria carótida derecha, así como cirrosis hepática, que es una etapa tardía de la cicatrización del hígado, producto de muchas formas de enfermedades hepáticas, como por ejemplo la hepatitis y el alcoholismo crónico. También se refirió esplenomegalia, que es un vaso más grande de lo normal, epístasis, que es comúnmente conocida como hemorragia nasal. En los antecedentes medicamentosos, la paciente utiliza ASA 100 miligramos al día, el cual es un AINE, que en este caso es utilizado como un antiagregante plaquetario, prazosina, que es un alfa bloqueador para la hipertensión arterial, carvedilol, que es un beta bloqueador para la hipertensión arterial o la insuficiencia cardíaca, valsartán, que es un antagonista de los receptores de la angiotensina, de los receptores de la angiotensina 2, que es utilizado para la hipertensión arterial o la insuficiencia cardíaca, y también el propanolol, que es un beta bloqueador para la hipertensión portal. Aquí lo más importante que debemos recordar es en los antecedentes personales, como por ejemplo en los hábitos, ya que esta paciente es una exfumadora crónica. Esta paciente a su ingreso asiste en compañía de su hija, refiriendo un cuadro clínico de más o menos 3 horas de evolución, presentando cefalea de inicio súbito, desmayo y hablando incoherencias. Este fue el motivo por el cual consultan. Es importante recordar que la presión arterial se encuentra elevada de 185 sobre 78 milímetros de mercurio, la presión de oxígeno del 96% y la glucometría de 139 miligramos sobre decilitro. El diagnóstico de ingreso de esta paciente fue cefalea debido a tensión. Prosiguiendo con lo que son las evoluciones, a las 11:48 del 19 de octubre, la paciente refiere cefalea de menor intensidad. En las imágenes diagnósticas realizadas en lo que tiene que ver con el ecocardiograma, los resultados fueron normales. En cambio, que en el TAC de cráneo simple arrojó una hemorragia subaracnoidea, por lo cual el neurocirujano ordena traslado a UCI.
Es importante recordar que esta paciente ingresó a la unidad de cuidados intensivos a las 11:51 de la noche. Es importante recordar que los antecedentes de esta paciente son hipertensión arterial sistémica, cirrosis hepática diagnosticada desde hace 4 años, esplenomegalia, hipertensión portal en manejo con propanolol, epistaxis cardiomiopatía isquémica hace 9 años con implantación de un stent en arteria coronaria derecha y exhumadora crónica, la cual al ingreso a UCI documentaba cifras tensionales elevadas y le realizaron TAC de cráneo simple que evidenció una hemorragia subaracnoidea con Fisher 3 Hess en etapa 2. Fue valorada telefónicamente por neurocirugía, quien determinó arteriografía cerebral y vigilancia neurológica en la unidad de cuidados intensivos. Es importante mencionar que esta paciente tiene compromiso del órgano blanco, en este caso el cerebro, por lo cual se inició manejo endovenoso con la betalol. En lo que tiene que ver con la escala de Fisher, este es para clasificar la hemorragia subaracnoidea, la cual tiene 4 estadios. El primero de ellos es sin evidencia de sangrado, como podemos observar en la imagen. El segundo tiene sangre difusa, fina, con una capa menor a 1 milímetro. En etapa 3, el coágulo se encuentra grueso, cisternal, mayor a 1 milímetro, que en este caso es en el que se encuentra nuestra paciente, y en la etapa 4 que se presenta un hematoma parenquimatoso con hemorragia intravascular de más o menos sangrado difuso. Y en lo que tiene que ver con la escala Hess 2, en este caso la paciente presenta cefalea entre severa y moderada con rigidez nucal, sin déficit neurológico salvo a lo sumo parálisis de los pares craneales. En esta escala de un Hess se valora del 1 al 5. El 20 de octubre del presente año, esta paciente presentó deterioro neurológico dado por la puntuación Glasgow 9/15, con apertura ocular de 1, respuesta verbal de 3, respuesta motora de 5, por lo que se decidió realizar un TAC de cráneo. Se le detectó ese mismo día hiperesplenismo, esplenomegalia, con citopenias como en este caso trombocitopenia, anemia y leucopenia en estudio por hematología, con imagen en el vaso sugestivo de mangiomas, con anemia ferropénica que puede corresponder a pérdidas crónicas por epistaxis secundarias a hemangiomas nasales, con evidencia después de una endoscopia de vías altas digestivas, de varices esofágicas grado 2, una gastropatía crónica erosiva hipertensiva. Para este día esta paciente se encuentra en malas condiciones generales con componentes de cirrosis autoinmune y deterioro clínico severo, con protección limitada de la vía aérea, por lo que se decide realizar una intubación orotraqueal y soporte ventilatorio mecánico. Se ajustó el manejo médico con descarte de lesión vascular estructural y proceso vasculativo. Se tuvo en cuenta los antecedentes de esta paciente. Como ya mencioné, las condiciones de esta paciente son graves, con anemia que requiere de soporte transfusional en búsqueda de origen de pérdida sanguínea. Presentó con soporte hemodinámico con cristaloides iso e hipertónicos, manejo de hipertensión portal, elevación de actividad de enfermedad autoinmune, manejo de alteración de coagulación y seguimiento de las funciones orgánicas y limitación para la progresión de las disfunciones. Con un SOFA con puntuación número 4, que es lo que podemos observar en la tabla. Esta escala SOFA es un sistema de medición diaria de fallo orgánico múltiple de 6 disfunciones orgánicas. Cada órgano se clasifica de 0, que es normal, a 4, el más anormal, proporcionando una puntuación diaria de 0 a 24 puntos, independientemente de la puntuación inicial. Un aumento en la puntuación SOFA durante las primeras 48 horas en la UCI predice una tasa de mortalidad de al menos el 50%. El día 21 a la paciente se le realizó una corrección de anemia con hemoderivados. Ese mismo día se encontraba en la escala SOFA con una puntuación 7. Se presentó falla ventilatoria en la ventilación mecánica invasiva
En este punto ya la paciente se encuentra con soporte multiorgánico. Para el día 22, la paciente se encontraba en Fisher 3, Home 4. Se le realizó un soporte hemodinámico con norepinefrina y vasopresina. En el TAT realizado este mismo día se evidenció la hemorragia subaracnoidea en los surcos frontotemporales en las cisuras de Silvio. No hay indicios de sangrado activo. Ese mismo día, en la panangiograma cerebral, se evidenció aneurismas grandes del segmento paraclinoideo bilateral más grande en el izquierdo. El día 23, el pangiograma arrojó que la arteria carótida interna izquierda presentaba aneurisma grande, el cual se encontraba roto en el segmento paraclinoideo con proyecciones posterior y medial. En cambio, que en la arteria carótida interna derecha presentaba dilatación sacular paraclinoidea. Este mismo día el paciente presentó edema en las extremidades superiores. En cambio, que el día 24 la paciente presentó trombocitopenia con signos de sangrado, disfunción múltiple de órganos y disnatremia, con una puntuación 13 en la escala SOFA. El día 25 la paciente se encontraba con una puntuación Fisher 3 Home 5 aneurismática con una escala SOFA de 14. En ese día no se consideró candidata para cirugía según los especialistas de neuroquirúrgicos, ya que estas no modificaría el pronóstico de su enfermedad ni de sus comorbilidades. Al 27, lo más importante que ocurrió fue alteración de los índices de oxigenación, hubo un aumento de las secreciones endotraqueales con radiopacidad basal derecha, por lo que se realizó un cultivo, se empezó la realización de la escala pico, en espera de 14 días de sangrado por manejo quirúrgico por neurocirugía. La tensión arterial media estaba mayor a 65 milímetros de mercurio. El día 27, pues, la escala pico arrojó una resistencia vascular periférica disminuida. Ese mismo día también se presentó hiperdinamia, disfunción hepática severa por cirrosis. Suspendieron el nipodipino y ese día hubo un episodio febril. El día 27 se realizó un TAC de tórax y un TAC de abdomen. El TAC de tórax evidenció focos de condensación con broncograma aéreo en las bases pulmonares bilaterales. En cambio, el TAC de abdomen se pudo evidenciar líquido en la cavidad abdominal secundarios a la ascitis. El día 28 se detectaron bacilos gram negativos en la secreción bronquial y hubo una sepsis de foco pulmonar. Para el día 29 se hizo una consolidación pulmonar con broncograma aéreo en el lóbulo superior derecho, lóbulo superior izquierdo. También hubo una leucocitosis marcada y también se detectó Escherichia coli en la secreción bronquial. Este mismo día hubo un destete de vasopresores por mejoría del estado hipodinámico. Es importante recordar que a este punto la paciente ya lleva 9 días en la unidad de cuidados intensivos. En todo momento se le estuvo avisando a los familiares el estado de esta paciente y el riesgo de muerte que esta tiene, que es mayor al 90%. Los exámenes de laboratorio que se le realizaron a nuestra paciente fue un hemograma tipo 3, donde sus resultados nos mostró que tenía niveles bajos de hemoglobina, que se encontraban en 6.7, hematrocito en 23.9, el recuento de eritrocitos se encontraba en 3.22, el MCV, volumen corpuscular, en 74.2, el MCH en concentración de hemoglobina corpuscular media en 20.8, el MCHC, cantidad de hemoglobina en el glóbulo rojo promedio, en 28, el recuento de leucocitos en 2.73, basófilo en 1.5, linfocitos en 0.7 y recuento de plaqueta en 102. Que el tiempo de protombina se encuentra en 13.2 segundos. El tiempo de tromboplastina se encuentra en 35.8 segundos. El nitrógeno ureico o BUN se encuentra en 12.3 mg sobre decilitros. El calcio iónico se encuentra en 1.23. El cloro se encuentra en 102.
y la creatinina sérica se encuentra en 106. También nos podemos dar cuenta que el magnesio se encuentra en 0.74, el potasio en 3.65, el sodio en 138. Entre los exámenes que se le realizaron a nuestra paciente, también tenemos el hemocultivo aeróbico y anaeróbico por método automático, tenemos el urocultivo, el uranálisis, ácido láctico por método enzimático, el examen directo para hongos, cultivos para microorganismos, troponina T cuantitativa y procalcitonina. Entre las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea, la literatura médica refiere las siguientes complicaciones. Estas son las neurológicas y las extraneurológicas. Entre las complicaciones neurológicas tenemos el resangrado. La mortalidad va del 50 al 80% a los 3 meses. El riesgo es mayor en las primeras 24 horas y clínicamente se manifiesta por cefalea de aumento brusco, disminución de nivel de conciencia, luego déficit neurológico, convulsiones, coma, respiración atáxica o fibrilación ventricular. También tenemos otra complicación que es el vasoespasmo, que es un estrechamiento subagudo de las arterias intracraneanas. Esta es una complicación tardía en la cual la cantidad de sangre y su distribución en el sistema nervioso central se relaciona con la localización y la gravedad del vasoespasmo. Clínicamente, se manifiesta según el territorio comprometido y puede existir indiferencia al medio, deterioro del sensorio, aparición de nuevos déficits, aumento inexplicable de la tensión arterial o poluria perdedora de sal y fiebre. El comienzo es gradual, en ocasiones fluctuante, suele durar algunos días, pero puede extenderse por más de una semana. En algunos casos también puede presentarse convulsiones e hidrocefalia. En las complicaciones extraneurológicas tenemos las complicaciones cardiovasculares que se dan en cerca del 90% de los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Estas pueden presentar arritmias, hipertensión o hipotensión arterial. También puede presentar insuficiencia cardíaca, necrosis de las fibras miocárdicas, alteraciones electrocardiográficas, como serían en las ondas T negativas. También puede presentarse supra o infradesnivel del segmento ST, aparición de ondas Q, ondas subprominentes. En las complicaciones respiratorias tenemos el edema agudo del pulmón, aletaxia, neumonía, síndrome de distrés respiratorio del adulto, alteraciones de la mecánica ventilatoria, tromboembolismo del pulmón. Y en las alteraciones del medio interno, las más frecuentes son las hiperglucemias y la hiponatremia. Las complicaciones infecciosas son frecuentes en las vías urinarias y en las vías respiratorias, así como son la sepsis. En la difusión orgánica múltiple, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado con el síndrome de disfunción orgánica múltiple es una de las principales causas de muerte. Para concluir el manejo de la hemorragia subaracnoidea anurismática en la unidad de cuidados intensivos, se enfoca principalmente en la prevención de las complicaciones asociadas a esta enfermedad, con el objetivo de mejorar el pronóstico clínico de los pacientes. Muchas gracias.